Bien, pues vamos ahora con el tema 7 de recursos humanos, que tratará sobre la entrevista de selección. ¿Vale? Vamos a ver los pasos previos que hay, las partes que lo componen, qué tipos de entrevistas se pueden hacer, los pasos que se siguen dentro de ella, etcétera. ¿Vale? Es un poco verla por encima, no te la explican con profundidad, porque la idea de que nosotros hagamos entrevistas de trabajo es muy tenue. Porque en las grandes empresas las entrevistas de trabajo las hacen psicólogos, las hacen gente especializada en este punto. Nosotros podemos, en una pequeña empresa, ¿no? En una pyme, podemos hacer entrevistas de trabajo, por supuesto, podemos hacer preselección, pero no tiene una forma de proceder tan rigurosa como en las grandes empresas, que sí tienen un proceso, ¿vale? Que tienen que ir siguiendo. Pero bueno, vamos a verla, ¿vale? Vamos a ver de qué trata, también para cuando nosotros nos hagan una entrevista de trabajo, saber un poco qué pasos se llevan a cabo, ¿vale? Y cuál es nuestro papel y qué tenemos que hacer, ¿vale? Bien. Lo primero que tenemos que saber es que en una selección de un trabajador se llevan a cabo varios pasos. Esto se hace en todas las empresas, no solo en las grandes. Se hacen todas. Se hace una preselección, que lo que haces es leer todos los currículums que te han llegado en base a tu oferta, ¿vale? Luego una primera entrevista, que es que una vez hayamos seleccionado los currículums que más nos interesen, llamaremos por teléfono, podemos hacer la primera entrevista a través de teléfono, podemos hacerla presencial citándole por teléfono o por un correo electrónico, como buenamente consideremos. Normalmente se hace por teléfono, ¿vale? Y se llevará a cabo una entrevista personal, una primera entrevista donde se evaluará al candidato y pues de todas las entrevistas que hagamos se elegirá a unos cuantos que serán los más indicados para el puesto y se hará una segunda entrevista. Una segunda entrevista que hay veces que no se hace, hay veces que se salta y se pasa directamente a la decisión, pero que normalmente se hace, ¿vale? Una segunda entrevista que tratará pues de un poco más ver las competencias de cada uno, los objetivos que tiene la empresa, se los tomarían ellos, ¿vale? Etcétera. Una vez hayamos hecho esa segunda entrevista, se tomará una decisión y cuando se tome la decisión, se procederá a la contratación. Bien, estos son los pasos que sigue un proceso de selección, ¿vale? En cuanto al primero, al análisis de los currículums y demás. Lo primero que analizan las empresas, ¿vale? Es el aspecto general del currículum. El aspecto general quiere decir el formato del currículum. Si es un formato visible, limpio, cuidado, es bueno, va al grano, pone lo que tiene que poner, lo que yo quiero leer, pues esa persona va a tener muchas posibilidades de que yo me lea su currículum de una forma proactiva. Si es un currículum sucio, descuidado o con datos irrelevantes que no tienen nada que ver con el puesto de trabajo al que está optando, pues a lo mejor ese currículum lo leo con un poquito más de desdén, ¿no? Tengo menos ganas de leerme ese currículum, por lo tanto esa persona ya tiene que tener muy buenas cosas en el currículum puestas para que yo lo llame. Entonces, pues lo primero es el formato, es súper importante el formato. Luego, cuando ya hemos visto el formato, lo primero que se evalúa es la formación y la experiencia previa de los candidatos. Digo previa porque la formación que se vaya a hacer no cuenta, ¿vale? Entonces, pues la formación y la experiencia previa las evalúo, veo todas las competencias que tiene, tanto de formación como transversales, y ya a partir de ahí, pues se tomarán una serie de decisiones. También se miran las lagunas temporales, quiere decir si el trabajador ha estado bastante tiempo sin formarse o sin trabajar por algún motivo, que también se puede preguntar si nos interesa el trabajador o la trabajadora y vemos que tiene una laguna temporal que no nos cuadra, que puede ser por algún despido o por alguna situación de enfermedad o algo, ¿no? Tú ten en cuenta que en un proceso de selección buscas lo mejor, como si fuera es así, ¿eh? Es como si fueras a un supermercado y fueras a coger el mejor producto de todos los que te ofrecen. Tú vas a coger el mejor. Si uno tiene un bollo, una lata que vayas a coger tiene un bollo, ya no la coges. Coges la que no tiene nada, ¿no? Pues esto es un poco igual. Entonces, esas lagunas temporales, pues también hay que tenerlas en cuenta a la hora de poner los currículums, ¿vale? ¿Qué más? Ah, bueno, las incoherencias, por supuesto. Eh, Comprobar que la formación y la experiencia van de la mano. Yo puedo tener una carrera en ingeniería informática
y haber trabajado como administrativo en una empresa. Bueno, y de informático tú que has trabajado, ¿sabes? Entonces esa es la cosa, que tengan cierta coherencia, ¿vale? Que estén emparejadas la formación con la experiencia, que hayas trabajado de lo que te has formado. Luego los cambios de empleo, ¿vale? Que si esa persona pues ha cambiado mucho de empleo por distintos motivos, eso también a mí me va a repercutir. Si yo estoy viendo el currículum de una persona que ha cambiado 4 veces de trabajo y ahora hablamos con esa persona y dice que esa persona lo que quiere es ascender y promocionar y está todo el tiempo cobrando más y más y más, pues a lo mejor no nos interesa porque no es nuestra política, ¿vale? Pues todo eso hay que saberlo. Y luego en cuanto a la denominación de los puestos de trabajo ocupados. En esto ya hay un autor muy sabio, que decía que había trabajado, que era el jefe del departamento del área de experimentos de grandes calentamientos con especies voladoras y trabajaba en un asado de pollo, ¿vale? En esto es a lo que nos referimos con esta parte, que tengamos en cuenta las denominaciones de los puestos de trabajo que pone y de realmente cuáles son las competencias que ha tenido ese puesto de trabajo, que en los currículums se maquilla mucho lo que se pone. Entonces, pues tenerlo en cuenta, ¿vale? Bien. Luego, en cuanto a la clasificación de las candidaturas, pues saber que hay 3 tipos, ¿no? Las estimables, que son las que pasan a la siguiente fase, las posibles, que se quedan dudosas, que normalmente en estas se llama por teléfono y se aclaran las dudas que queden al respecto, y las desestimadas, que son las que definitivamente no van a formar parte porque no cumplen con los requisitos que planteamos. Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Y luego, en cuanto a las entrevistas de preselección, ¿vale? Que es un primer paso, una primera entrevista de preselección antes de elegir candidatos y demás, y de hacer una criba. Se suele hacer una llamada. Lo que quiero decir con esto es que, a ver, es una especie de entrevista que se hace por teléfono. Normalmente, puede ser que no, pero normalmente se hace por teléfono, porque ahorras tiempo y ahorras costes. Y cuando tienes un montón de candidatos seleccionados para tu puesto de trabajo y tienes que hacer una criba, por teléfono lo haces más rápido y no tener que hacer venir a un montón de gente para hacer una entrevista a la empresa, sino que vas llamando por teléfono y aquí vas haciendo un poco más una criba, vas haciendo preguntas más exhaustivas, preguntas más al grano de lo que tú quieres saber. Si hay alguna incoherencia, pues preguntar por qué, en qué se basa algo que ha puesto, qué quiere conseguir poniendo que tiene esta capacidad, ¿vale? Pues esa es la idea un poco, haciendo una entrevista preliminar. En cuanto, bueno, también el nivel de idiomas, ¿vale? Si tú pones en el currículum que tienes un B2 por Cambridge, pues saber que si lo tienes fresco, si hace mucho tiempo que lo obtuviste, etcétera. Eso también es importante saberlo. Y nada más, ¿vale? Esto es una entrevista de preselección antes de llamar a los candidatos a que vengan a la empresa para hacer una criba aún mayor. Seguramente en estas entrevistas de preselección se descartarán muchos candidatos que parecían dudosos, pero que al final pues no cumplían con las características, ¿vale? Bien, ¿qué más? En cuanto a la entrevista de selección, ¿vale? Saber cuáles son los principales objetivos del entrevistador y los del entrevistado. Saber bueno, que una entrevista es una conversación, ¿vale? No es nada más que eso, una conversación entre 2 personas, o entre 3, o entre 4, o entre las que haga falta. Y que los objetivos que persigue el entrevistador son reunir la información para evaluar la adecuación del candidato, o sea, coger todos los datos que yo necesite para saber si esta persona es perfecta para el puesto de trabajo, o al menos se adecua bien al puesto de trabajo, y la de informar a los candidatos sobre el puesto de trabajo y la organización. Esos son los objetivos. Yo quiero que tú sepas lo que yo ofrezco para que no te confundas y no entres en la empresa de forma equivocada. Y aparte quiero saber todo lo que pueda de ti para saber si tú vas a entrar en mi empresa y va a estar todo bien y no vas a entrar de forma equivocada, ¿vale? Y luego para la parte del entrevistado, pues saber todo lo que tienen que saber acerca del puesto de trabajo que van a ocupar en el caso de ser seleccionado y el venderse lo mejor posible. Esos son los 2 objetivos del entrevistado. Y luego saber eso, que es una entrevista, no es un interrogatorio, que es una entrevista, que es una conversación entre 2 personas. O entre 3 o 4 o 5, ¿vale? Porque hay varios tipos. Luego saber también que hay varios tipos de preguntas en una entrevista, que son, bueno, no lo tengo señalado, pero que se pueden hacer varios tipos de preguntas, que son las preguntas abiertas,
que las preguntas abiertas lo que pretenden es obtener información general. Las preguntas complementarias, que buscan ya un poco más el detalle de las competencias de ese trabajador para el puesto de trabajo que va a ocupar o que puede ocupar. Las preguntas de proyección, que lo que intentan es hablar sobre las inquietudes y la forma de reaccionar que tiene el trabajador en función a un puesto de trabajo o a una situación en general. Las preguntas directas que sirven para eso, para verificar algún dato en concreto. Aquí pones esto, ¿esto qué significa? O esto para qué sirve. ¿Vale? Y las preguntas indirectas, que son las preguntas que quieren hacerte una pregunta, pero sería para no hacértela de forma muy agresiva, se hacen de forma indirecta para ver que tú cumples con esa característica, ¿vale? Como por ejemplo esta que viene aquí abajo. En vez de preguntarte cómo te llevabas con tus compañeros de trabajo, te preguntan cómo eran tus compañeros de trabajo. Y ya a partir de ahí ellos con tu respuesta ya pueden analizar si te llevabas bien, te llevabas mal, si eres muy competitivo, si no lo eres, etcétera. Por eso estas entrevistas las hacen psicólogos, ¿vale? Porque pueden analizar mejor este tipo de respuestas y el tipo de reacciones a diversas preguntas. Luego pasar directamente a la clasificación de las entrevistas, que sepáis que hay varios tipos de entrevistas en función de ciertos criterios. Esta es en función del momento, que está la entrevista preliminar, la de selección y la final. La preliminar ya la hemos visto. La de selección es la que acabamos de ver, la que se hacen para profundizar en los detalles del trabajador. Y la final, pues que se hacen a los trabajadores que ya tienen un camino ya hecho para poder entrar en la empresa, pues para hacer una última selección de los mejores. Luego las entrevistas según el modo en el que se lleva a cabo, que son las estructuradas, las no estructuradas y las mixtas. Normalmente se hacen mixtas. Son las semiestructuradas. Aquí están, ¿vale? ¿Por qué? Porque las estructuradas se basan en un guión y tú tienes que seguir ese guión. Eso es una entrevista muy fría, el trabajador se incomoda, no llegas a todos los datos que quieres llegar porque haces siempre las mismas preguntas y los trabajadores son todos diferentes unos de otros. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Luego las no estructuradas pues se pueden ir por petenera, ¿vale? Pueden ir entrevistas que no tienen nada que ver con el trabajo, al final te pones a conversar, porque hay gente que habla más que otra, hay gente que tiene más facilidad para engatusarte y llevarte a su terreno y empezar a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver, simplemente por caerte bien. Entonces, pues lo normal es una entrevista semiestructurada que tenga un guión y que a partir de ese guión, pues tú tengas libertad para hacer las preguntas que quieras en el momento que quieras, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, las semiestructuradas son las más comunes. Luego nos saltamos la de según el grado de tensión, no nos interesa. Pero sí nos interesa en las entrevistas según el grado de interviniente, que son el individual, un entrevistador y un entrevistado, la grupal, un entrevistador y varios entrevistados, y la de panel, varios entrevistadores y un entrevistado. Todas son comunes, todas. Varios entrevistadores, las de panel con dos personas que entrevisten a una ya sirve, ¿vale? Ya sería de panel. Luego, saber los tipos de entrevistas, dentro de los tipos de entrevistas más empleadas, saber todas las que hay aquí, exactamente, solamente tengo señalada una, que es la de competencia, la entrevista por competencia, que me parece interesante que la sepáis, ¿vale? Porque la entrevista por competencia lo que trata es de poner situaciones a un trabajador para que este trabajador reaccione a esas situaciones. ¿Qué harías tú si? ¿Cómo te comportarías si? Entonces tú, en ese periodo de tiempo que le das, que es muy limitado, el trabajador tiene que tener la capacidad rápida de resolver ese problema de la forma en la que te lo diga. ¿Cómo actuaría? En función de su formación, en función de su comportamiento, en función de su experiencia, etc. Esa es la idea. Entonces, pues, que lo sepáis, ¿vale? Que me parece interesante que lo sepáis. Luego pasamos a la fase de las entrevistas. Que sepáis que las fases de las entrevistas son la de planificación, la de creación de un clima, bueno, el preámbulo, ¿no? Un poco de la entrevista. La de desarrollo, el cierre y la evaluación. Que sepáis que en planificación y preparación se determinan los objetivos de la entrevista y el método a través del cual se va a hacer, si se va a hacer de panel, si se va a hacer grupal, si se va a hacer individual, si vamos a hacer una entrevista competencial, si, en fin, ¿vale? La creación de un clima propicio quiere decir que elegir el lugar donde se va a hacer la entrevista, que sea un sitio tranquilo, sin interrupciones, preparar un poco las primeras preguntas de la entrevista para que el trabajador se sienta más cómodo.
Luego el desarrollo, que ya es la fase en la que se lleva a cabo la entrevista, las preguntas que se quieren hacer y demás. El cierre, que es la que ya alivia tensiones, ya se despiden, se van cerrando ciclos, no se van cerrando ciclos, no, perdón, se van cerrando círculos, se van cerrando acuerdos y situaciones y dudas que se tenían. Y luego ya la de evaluación de candidatos, que ya pues se valoran todos los datos que se han obtenido y en función de ellos pues se selecciona a los mejores. ¿Qué más? Luego, saber cuáles son las fases de desarrollo de la entrevista, que está en la fase de acogida, que es la que se crea el clima propicio, ¿vale? Se hacen las preguntas previas para que el trabajador se sienta a gusto y responda bien a las preguntas, no se no se ponga a la defensiva. La descripción del puesto vacante y de la empresa para que el trabajador tenga una información previa de nosotros y para que también nosotros pues, nos curemos un poco en salud, que tú sepas dónde estás entrando, quiénes somos, a qué nos dedicamos y qué es lo que queremos y qué pretendemos conseguir en un periodo de X tiempo, ya sea a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. Que nos conozca. Si no nos conoce ya, claro. Que en muchos casos es así, nos conoce de antes, pero bueno, hay que decirlo. Luego la fase de exploración del currículum, que no es más que coger el currículum y preguntar en función de las competencias que tiene y en función de las experiencias que ha tenido a lo largo de su carrera. Luego la de la exploración de las competencias, que es la que hemos dicho de proponer casos para que el entrevistado los solucione, nos muestre su comportamiento en esos casos en concreto. Y aquí me interesa que sepáis la entrevista STAR, el tipo de entrevista STAR, ¿vale? Porque son las preguntas situacionales. La primera, la S, de situaciones en las que se necesita una competencia, el trabajo que implicó, las acciones que el entrevistado hizo para solucionar esa situación y la R, los resultados obtenidos con las acciones descritas, ¿vale? Se plantea una situación en el trabajo en el que corresponda, qué es lo que hicimos y cómo resultó. Ya está. Eso es el estar, ¿vale? Una pregunta competencial. Si hubiera un conflicto entre dos trabajadores de la planta que están bajo tu supervisión, sí, bajo tu supervisión, sí. Por ejemplo, siendo tú el supervisor de tal, ¿qué harías, no? Para compensar o para compensar, no, para solucionar este conflicto, ¿no? Entre estos dos trabajadores. Pues haría tal, y en función de lo que haría, pues el resultado que se obtendría, ¿cuál sería? Luego pasarían a la fase de cierre, esto es un poco verlo por encima, ¿vale? Donde se hacen preguntas para indicar si el trabajador conocía o no conocía a la empresa antes de la entrevista. No es evaluable como tal, pero sí que es positiva si el trabajador ha buscado información previamente. Es positivo saberlo. Y por último, la despedida. Se despiden del trabajador y ya está. Bien, y ya por último, saber cuál es el papel del entrevistador y el del entrevistado, ¿vale? Saber que el entrevistador es el que planifica, dirige y evalúa la entrevista de trabajo que está haciendo, o sea que es un trabajo complicado. Que el entrevistador quiere saber quién es el candidato, qué competencias posee, si es una persona capaz de desempeñar el puesto, si la persona está motivada, si será capaz de integrarse en el grupo, cuáles son las motivaciones, ¿vale? Este tipo de cosas son las que quiere conseguir el entrevistador. Tiene varios métodos para hacerlo, pero bueno, nos vamos a centrar en qué es lo que quiere. Y luego el entrevistado, pues, el tema este de las 4C, ¿vale? Las 4 variables que repercuten en el entrevistado. La competencia, que es si soy capaz de estar en este puesto de trabajo en función de mis cualidades y de mi formación. La compatibilidad, si yo voy a poder desempeñar el trabajo en esta empresa en cuanto a horarios, movilidad geográfica, etcétera, ¿vale? Ese tipo de cosas. La conexión, si realmente creo en esta empresa, si esta empresa me gusta, si me gusta el estilo de trabajo que tiene, si me voy a llevar bien con los compañeros, si me voy a llevar bien con la empresa en general, etcétera. Y la compensación, si estoy de acuerdo con las condiciones del trabajo, el sueldo, las horas extras, las vacaciones, etcétera. ¿Vale? Y ya está. Esto sería todo en cuanto a entrevistas de trabajo. ¿Vale? Ya solamente quedaría las pruebas de selección del proceso, que va a ser un tema cortito, no me voy a centrar mucho aquí.
pero lo veremos en otro vídeo también aparte, ¿vale? Lo de siempre, si tenéis dudas me preguntáis.